Ustedes lo saben, evidentemente lo saben, evidentemente toda su vida han usado la palabra, usan la palabra, pero me gustan las definiciones, como digo, concretas, claras y precisas. Y empecemos por, ¿qué es un personaje? El personaje es un ser de ficción, punto uno, porque, insisto, no necesariamente tiene que ser humano. El universo del dibujo animado y de Walt Disney lo demuestran rápidamente, y en general cualquier fantasía que se tenga de una historia. Evidentemente estamos haciendo acá un pequeño taller sobre ficciones de época, no viene al caso hablar de personajes no humanos, porque digamos no hay registro de obviamente de ciencia ficción dentro de lo que es lo histórico. Ha habido novelas, muy pocas, ha habido novelas que trataban de imaginarse el futuro, ¿no? Incluso hay una novela muy divertida que es de más o menos 1830 o 40. Se me ha ido ahorita el nombre del autor y el nombre de la novela, que hablaba sobre Lima de acá a 100 años. Es una fantasía del futuro que se escribió en el siglo XIX. Y era muy simpática porque es muy divertido leerla. La leí hace un tiempo, se me ha ido el nombre que ay, la laguna. Porque era una fantasía interesante sobre cómo un escritor de ese tiempo podía imaginarse el futuro, y como ustedes se imaginarán, era muy difícil que pueda chuntarla dentro del universo mental que manejaba en el siglo XIX, cosa de la que vamos a hablar bastante en esta clase, el universo mental. Pero quiero decir que un personaje puede ser un ser de ficción, puede ser un ser, un carro que habla, no sé, Nemo, lo que ustedes quieran, el Pato Donald, lo que ustedes quieran, pero el ser de ficción tiene un objetivo y una voluntad. O sea, tiene que ser una persona, ya hablemos de personas, ya no nos enredemos con el Pato Donald. Hablemos de personas. Es una persona, un ser humano o una persona, para la ficción que estamos trabajando, que tiene una voluntad concreta, quiere hacer algo y hace cosas para conseguirlo. Tiene objetivo y una voluntad, ¿ya? El personaje es que sea individualizable. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que tener una unidad, o sea, ser un ser único. Un ser único. No puede ser, no es personaje el pueblo peruano. No es personaje las vecinas de Lima. No es personaje los soldados del batallón. El personaje no tiene plural. El personaje no tiene plural. Tiene individualidad. ¿Ya? Eso es clave también. Ser de ficción con una voluntad y un objetivo que hace cosas para lograr ese objetivo y que puedes individualizar. Para terminar de redondear el concepto de personaje dentro de este taller, que habla de época, de historias de época, ficciones de época, agregamos que todo personaje histórico real, a la hora que ustedes lo llevan a una ficción, algo que están creando, teatro, obra de teatro, película, lo que quieran, se vuelve un personaje, ¿ya? Ustedes quieren hacer una historia, una ficción, el combate de Angamos, Grau se vuelve un personaje, todos se vuelven personajes, no importa que hayan existido, ¿ya? Porque, ¿qué cosa dijimos el primer día? Estamos todo lo que usted... Ficción implica ya una puesta en escena, no es real, no es historia, no es documental, no es gente que existe, son actores que hacen son puestas en escena. Todo eso es, la ficción es la puesta en escena, es algo que se crea con gente que no es la persona de la cual estamos hablando. Entonces, ustedes pueden hacer el personaje histórico que quieran, justamente para eso estamos acá, para hablar de ficción, y todo personaje que ha existido en la historia, que está con nombre, apellido, con biografía, con todo, etcétera, se vuelve un personaje también. Y ahí viene ya lo que hablamos también del principio, ¿no? Que es la licencia que ustedes quieran darse de ser más o menos pegado a esta verdad, a esta realidad, a estos eventos históricos o a esta biografía del personaje, ¿verdad? Del ser humano, a esta biografía del ser humano que les sirve a ustedes de base para contar su ficción histórica. Entonces, sabiendo eso, ya tenemos todos claro que es un personaje, ¿no?
Esta definición de personaje, ser de ficción con voluntad objetivo, les vale para cualquier cosa de ficción, no solamente para esto que estamos hablando, ¿no? Les vale para teatro, les vale para cine, les vale para cualquier cosa que quieran escribir. Para literatura también. O sea, tiene que tener una individualidad y tiene que tener un objetivo y tiene que tener, hace cosas para lograr el objetivo. ¿Ya? La voluntad es importantísima. La voluntad. Bueno, entonces nos vamos luego a hablar de los personajes de época que son divertidísimos y son recontra difíciles, más que los personajes de una ficción que hagamos ahora en nuestros tiempos contemporáneos. Para cualquiera de vosotros, es, yo creo, bastante sencillo salir a la calle, mirar a la familia, mirar a los amigos, mirar su contexto e imaginarse personas que puedan parecerse a esas que estamos viendo. Porque compartimos, evidentemente, una cultura común, evidentemente unas sensibilidades comunes, evidentemente vivencias comunes, pero el personaje de otros tiempos, no. Y he ahí el gran tema con la creación de personajes, porque para ustedes crear buenos personajes de época, necesitan ubicarse, primero que nada, en cómo es el mundo, cómo es el universo mental, cómo es el universo ideológico, moral, etcétera, del tiempo en el cual queremos ambientar nuestra historia. Y eso es un chambón de investigación. Ya hablaba de la investigación la vez pasada, ¿no? Hablamos de la investigación, implica leer, ¿no? Fuentes, etcétera, etcétera, ¿no? Eso que parece fácil, no lo es. Porque realmente, si ustedes se toman a pecho el trabajo de investigar, se van a encontrar que cada cultura, cada geografía del mundo, cada nación, cada nación en cada tiempo, en cada etapa de tiempo determinada, etcétera, diablos, tiene distintas maneras de entender las mismas cosas y distintas maneras de tomarlo en cuenta y valorarlo, y eso hace que los actos que realicen sean, obviamente, se tengan que valorar distinto de cualquier otra época, de cualquier otro lugar. O sea, la moral y los valores son una cuestión de geografía y época. Eso es algo muy importante que tenemos que saber. O sea, no hay nada peor que tratar de hacer personajes o crear personajes de otros tiempos pensando como el siglo XXI. Peor aún, más peor, está mal dicho, más peor. Peor aún, crear personajes como si pensaran todos igual en cualquier geografía del mundo, incluso contemporánea. Si bien ahora en el mundo, en nuestro globalizado mundo de hoy, existe cierta, por lo menos, cierta noción de principios básicos, por eso existe la ONU, ¿no? Para eso hay la ONU. Que sirva o no, que sea un saludo a la bandera, que sea lo que ustedes quieran, ok, pero hay que reconocer que nuestro mundo contemporáneo tiene por lo menos, determinados valores para todo el globo terráqueo, ¿no? Para todo el globo terráqueo. Que los cumplan o no ya es otro cantar. Los firman todos, pero de ahí ya sabemos que no lo cumplen lo que quieran, pero yo creo que por lo menos existe cierto sentido de noción común, de valores comunes a todos, en todas partes del mundo que yo sepa, de repente, no lo sé, yo tampoco soy especialista en derecho internacional o no estoy, de pronto no soy así, no estoy tan enteradísimo de cosas así tan finas, pero yo supongo que todos los países han firmado lo de la ONU que diga, pues que no sé, que no hay que matar gente, ¿no? O que no hay que matar niños o esas cosas, ¿no? O sea, yo sé que se zurran en el asunto muchos. Yo sé que perfectamente los talibanes pueden firmar, o sea, una nación gobernada por los yihad puede firmar cualquier cosa y hacer cualquier cosa horrorosa. Y también acá en Sudamérica y también en cualquier lado, pero creo que existen ciertas, por lo menos en el papel, por lo menos en el papel, por lo menos ciertas reglas de convivencia pacífica, ¿verdad? En términos de derecho. Pero los tiempos pretéritos, en tiempos anteriores, eso es marciano, eso es, cada mundo, cada cultura tenía sus propios valores, sus propias maneras de entender la justicia, incluso la lógica. Nosotros tenemos
nosotros tenemos evidentemente, estamos hablando de este lado del mundo, esta gente que estamos acá reunidos, este universo cultural que manejamos aquí en este país, en general, hablo, en general, no digo específicamente, pero en general, es una mentalidad occidental, una cultura occidental. Usamos el alfabeto occidental, pensamos en occidental, no pensamos en oriental, no pensamos en hinduista, no pensamos así, entonces no pensamos en musulmán, pensamos en una cultura judeocristiana occidental. Eso es nuestro esquema cultural, ¿ya? Que es importantísimo para poder saber de dónde partimos, para saber también cómo miramos otras cosas. Y lo que quiero decirles es que en la época, si eso es ahorita, si es tan complicado ahorita, imagínense lo mega complicado que es pensarlo antes. Por ejemplo, mucha gente puede sorprenderse a la hora que uno le dice, los derechos del niño es algo nuevo, eso decía en el siglo XX. Es algo que no se le ocurría, o sea, a ver, si ustedes quieren, no se vayan tampoco tan lejos. Han leído Charles Dickens, Oliver Twist, esos de los niños terribles, ¿ya? El trabajo infantil estaba absolutamente, totalmente legalizado y era normalizadísimo que encierren niños a trabajar de 6 de la mañana a 12 de la noche en un subsuelo, en una fábrica. Y nadie decía nada. O sea, entiendan que eso, hay conceptos que ahora nos parecen que no puede ser que durante tanto tiempo hayan durado, pero así fue. Ya ni qué decir con las mujeres, ¿no? Ya eso creo que ya está, felizmente en los últimos tiempos se ha hablado mucho de eso, ¿no? Se ha hablado mucho de cómo los cambios impresionantes que ha tenido sobre todo las mujeres de la segunda mitad del siglo XX recién ahora, ¿no? Ya hablé de que mis abuelas, que eran mujeres muy fuertes y muy, etcétera, como cualquier mujer, ¿no?, normal, no votaron hasta cuarentonas, lo cual es inmoral, por decirlo menos. Desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista de antes, aunque ustedes no lo crean, muchas mujeres mismas se oponían también. Porque las cosas van cambiando, como es lógico. Las ideas van cambiando. Normalmente van cambiando para mejor y para una mayor convivencia y para un mayor, para una convivencia pacífica entre los seres humanos, ¿ya? No necesariamente los cambios de avance para la convivencia pacífica son eternos, puede retrocederse. El caso más terrible, por ejemplo, es en Irak, el caso más terrible es en Irán, donde si ustedes revisan, por ejemplo, la historia, las mujeres tenían todos los derechos normales en los años 70, podían ser ministras, podían ser lo que les diera la gana, profesionales, era una sociedad como cualquier sociedad de nuestros días hoy, y de pronto vinieron los ayatolas, todo se fue al infierno, o sea, lamentablemente los derechos no son eternos, las conquistas no son eternas. Eso es lo terrible, tarda el mundo en volver eternas las conquistas y a veces ni así. Ustedes han visto esa ficción o tienen noticia por lo menos de una ficción que es como bien exagerada, pero que yo entiendo porque está maravillosamente bien hecha, ¿no? Es El cuento de la criada, ¿no? Que es una novela basada en es una serie basada en una novela muy exitosa de Margaret Atwood. Atwood, una canadiense extraordinaria, una escritora brillante. Si les gusta Margaret Atwood y tienen Netflix, en Netflix hay una miniserie muy buena de ella que se llama Alias Grace, por ejemplo, que está todavía en catálogo, que es extraordinaria, creo que tiene 8 capítulos, 7, y es bueno, es una escritora brillante, ¿no? Para mí debería ser Nobel hace rato. Pero como a ella le dieron el Nobel a Liz Munro, que también es canadiense, ya no le van a dar una canadiense mujer a Sandra, pobrecita Margaret se enojó mucho cuando le dieron el Munro, seguro, en fin. Bueno, en fin, lo que quiero decir es que entonces, claro, el cuento de la criada, por ejemplo, habla de un mundo del futuro en el cual las mujeres son meros seres reproductivos y han entrado en esclavitud, lo cual es una cosa que nos parece como demasiado, pero sin embargo es una obra literaria maravillosa, donde cuenta lo que puede volver a suceder en digamos, una realidad extrema y atroz, ¿no? Hay una maravillosa, por ejemplo, una película preciosa también, que no es como El cuento de la criada, que es hasta bastante verosímil, buenísima, ¿no? Que se llama Hijos del Hombre, ¿no? Que es dirigida por Cuarón, que es una película muy buena sobre, por ejemplo, ha habido una peste y ya las mujeres no tienen niños y ya no hay niños y el mundo se va a extinguir porque no hay niños. Entonces, el último niño lo han matado en Buenos Aires, que tenía 14 años,
murió en una reyerta, Dios mío, peleándose en una pandilla, y ya es el último ser humano menor de 14 años que ve en el mundo, ya no va a haber más nacimientos nunca más, entonces se van a extinguir. Entonces es muy divertido pensar en esas cosas, ¿no? Porque divertido y trágico, porque son historias terribles, obviamente, ¿no? Bueno, para comenzar, una cosa muy simple. No existen las historias felices, ¿no? Creo que esto ya está, es una verdad absolutamente obvia, ¿no? No hay historias felices, no se esmeren nunca en hacer historias felices, porque la gente feliz no tiene historia, es aburrida. Las cosas terribles son divertidas, son interesantes. Toda la gente que sufre dramas terribles es interesante, todos, todos, todos. El conflicto es la base de la dramaturgia, la historia, de cualquier historia bacán. Las comedias son dramas terribles. En las comedias los personajes sufren terriblemente por algo y el público se ríe. No existen las narrativas de gente feliz que todo le va bien. Por eso siempre cuando uno cuenta algo dice, ay, qué terrible, no, claro, esa historia era terrible. Todo es terrible, pues, si no, ¿cuál es el chiste? ¿No? Por eso uno siempre dice, hay una maldición, una bendición, perdón, hay una maldición entre gente de ficción que dice, ojalá que tu vida sea una miniserie. Uy, Dios mío, qué terrible, qué miedo, que nunca les digan eso. Qué miedo, te pelaste con esa maldición. Tu vida va a ser terriblemente llena de eventos atroces que van a querer ficcionar, qué feo. No, hagan cruz, huyan, échense agua bendita. Yo ruego que nunca me vaya a hacer una miniserie, por favor. Ya, bueno, en fin. Entonces, lo que digo es que entonces las mentalidades de cada época y cada lugar en tiempos anteriores son mucho más difíciles de entender. Ejemplo concreto, ¿ustedes se imaginan el chambonazo terrible que es tratar de entender la mentalidad prehispánica en el Perú? O sea, estamos hablando de esquemas de pensamiento, de valores completamente distintos a los que conocemos. El gran escritor Rafael Dumet, mi amigo que ya mencioné aquí, se hizo un novelón maravilloso, El espía del Inca, es el que más ha trabajado eso y ha hecho un estudio impresionante sobre cómo pensaba el mundo andino, que es muy difícil de entenderlo para nosotros. Conceptos del tiempo. Hay gente que, o sea, hay culturas que entienden el tiempo de una manera distinta a la nuestra. El tiempo lineal, el tiempo circular, en fin. Hay una película en Netflix también, para los que tienen Netflix, pero de repente, o la pueden por ahí conseguir en alguna manera que yo no debo decir, porque puede ser ilegal, que se llama el título en inglés es Arrival, que es una historia preciosa, es un homenaje al lenguaje, a la lingüística, es una belleza de película, es una película subvalorada que para mí se debe ganar todos los Óscares y todos los premios, pero las películas que más me gustan no se ganan los Óscares, pero bueno, en fin. Entonces, es una película que habla sobre vienen unos extraterrestres acá al mundo, acá a la Tierra, vienen unos heptápodos que parecen calamares de 7 patas, son brillantes, inteligentísimos y tienen una manera de entender el tiempo completamente distinta a los humanos. Y eso es una belleza, pero no nos vayamos tan lejos con los heptápodos. El tiempo se entiende de diferente manera en culturas en la Tierra también. Entonces, esas cosas son importantes. Ya, la escritura, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se entiende el registro de la historia? Ya, hay mucha gente, muchos arqueólogos, muchos historiadores trabajando arduamente en esto de entender las maneras como los antiguos peruanos registraban. Se habla mucho de los payares, ¿no es cierto? Se habla mucho, bueno, los quipus, que finalmente, al parecer, eran una especie como de, bueno, de escritura, de ideogramas más que nada numéricos, básicamente, ¿no? No tanto de lenguajes, no más numéricos, que tienen que ver con... Dume trabaja mucho eso en el espía Inca, ¿no? ¿Qué quieren decir los quipus? ¿Qué cuentan los quipus? Pero lo que quiero decir es que tenemos que poder entender que la manera como, la película Rival tiene eso, dice, la manera como tú entiendes al mundo de acuerdo al lenguaje que usas. Nosotros entendemos el mundo, construimos nuestro mundo de acuerdo a nuestro lenguaje, a nuestro idioma. Eso es lo divertido para todos, muchos de ustedes seguramente, muchísimos, varios, dominan más de un lenguaje, ojalá, más de un idioma. ¿No? Yo el castellano y el portugués, porque el inglés no lo domino ni a patadas, porque soy muy malo, tengo un tupe por ahí que no me permite, leo, pero no lo sé hablar. Entonces, por ejemplo, el portugués se parece mucho en realidad al castellano, así que no viene mucho al caso, pero quiero decir, hasta la manera de construir un idioma hace que veas las cosas un poco distintas, la manera de la construcción, por ejemplo, de los idiomas germánicos, inglés, el alemán, obviamente, difiere de la construcción de los idiomas latinos, ¿no? O sea, portugués, el francés, el castellano,
no, yo no digo español porque mis españoles se enojan, porque español es, España para ellos tiene muchas lenguas. Castellano es una, el que hablamos nosotros, tiene el catalán, tiene tiene el vasco, tiene el idioma que sea el gallego, ¿no? Por ahí otro más que me olvido. Bueno, entonces el español, el italiano, por ahí se construyen parecido, ¿no? El portugués se construye muy parecido, no idéntico, pero parecido. Entonces, pero la manera como incluso nos expresamos ya hace que tú veas, es que es un poco sutil de entender, pero cómo tú construyes el lenguaje también hace que tú primero uses la pregunta, primero uses el adjetivo, ¿me entienden? O sea, eso determina nuestra forma de pensar incluso. Entonces, esas cosas que la película lo cuenta de esta maravilla, entonces tiene que ver mucho con también cómo entiende el mundo la gente. Otra cosa que tiene que ver mucho con cómo entiende el mundo la gente, vital y básico, cómo vive, cómo vive. Si ustedes quieren hacer época, tienen que hacer una gran chamba para sentarse e imaginarse los espacios geográficos, físicos, donde vive esta gente. Estos humanos de ese tiempo que ustedes han decidido ficcionar, viven en pueblos, ciudades, villorrios, caseríos, lo que ustedes quieran, ¿ya? ¿Cómo? ¿Cómo son? Tienen que hacerse, ver mapas, tienen que ver pinturas, ilustraciones, tienen que entender cuál es el mundo físico del movimiento de los personajes. Yo les conté, por ejemplo, con el Bastión, tenemos muy claro que, les conté eso la vez pasada, ¿no? El centro de Lima, ¿no es cierto? La Magdalena, el Callao, ¿cómo llegas ahí? ¿En cuánto tiempo? Hay que hacernos un mapa de cómo nuestros personajes se van a mover, porque de eso eso va a determinar mucha acción en la historia. Luego, ya una vez que sabemos cómo es su ambiente, ¿no? Por ejemplo, su ambiente geográfico, por ejemplo, por decirles una cosa concreta, ¿eh? Una cosa bien concreta, bien concreta. Si nosotros decimos la ciudad de Lima en tiempo de Santa Rosita, de la que hablamos también el otro día, la ciudad de Lima en el tiempo de Santa Rosita, ¿saben cuánta gente tiene? 24.000 personas. Eso es ni medio Barranco, creo, no, menos. O sea, 24.000 personas, Dios, es un pueblo pequeño. Esa es la ciudad de Lima en 1624. Entonces, imaginen 25.000 personas más o menos, de los cuales 5.000 eran curas o monjas. Dios, Lima era una ciudad, los toros viajeros decían, Lima está lleno de curas, monjas, conventos, es una ciudad convento. Entonces, pero imagínense el universo mental de la gente que vive en Lima en 1624, 1617, muere Santa Rosa, 1617, ya que son 24.000 personas, se pasaban la vida evidentemente cruzándose, ¿no? Salir a la calle era todo el tiempo, hola don Pepito, hola don José, ¿no? Porque se conocía literalmente todo el mundo. O sea, piensen que, y eso determina también muchísimas cosas, obviamente. Entonces, ¿cuánta gente tiene este lugar? ¿Cuántas manzanas más o menos? ¿Cuáles son las distancias? Luego, otra cosa muy importante, su casa. ¿Cómo es su casa? No crean ustedes que las casas de ahora, o las casas que conocemos ahora, han sido la manera como la gente vivía siempre. Nada que ver. O sea, normalmente nuestros conceptos de privacidad, por ejemplo, son modernos. Son bastante modernos. No era raro que por ejemplo, en el virreinato, en la época colonial, los cuartos estuvieran conectados unos con otros, los dormitorios conectados. Nos parece horrible ahora, pero era normal. No existían los servicios sanitarios, punto uno. Era un lugar apartado de la casa donde eran silos, por decirlo en elegante. En realidad, el acto de ir al baño era bastante desagradable en otros tiempos, bastante desagradable. Por más limpio que esté, era siempre un lugar en el cual no existía, no sé, la bomba, para comenzar. ¿Ya? Entonces, no era muy, se dan cuenta, esos detalles tienen que saberlos, ¿no? Tomar un baño, tomar un baño era un chambón. Tomar un baño era un chambón, no había agua potable. O sea, no era llenar la tina para el baño, el calentar el agua. Mejor no hablemos de los hábitos de higiene, que ya se imaginarán, de tiempos pretéritos, son de terror. Son de terror y eso nadie habla mucho, pero tiene que ver también con cómo... ¿Por qué creen que inventaron el perfume? La gente inventa el perfume para soportar el hedor del prójimo, ¿no? Entonces, todas esas cosas domésticas, simples, ya no existe la tecnología, obviamente. La gente se queda, las clases trabajadoras
tienen que hacerse su pan, bueno, los panaderos más o menos eran populares siempre, ¿no? Pero quiero decir, la gente tiene que hacerse sus cosas, todas se las hace, todas. No tenía dinero para comprar, no, la gente del pueblo no tenía para pagar costureras, no tenía para pagar zapateros, se hacía sus cosas, se hacía su propia ropa. Los oficios vienen ya de una clase media más o menos urbanizada y que tiene ya acceso a mayores bienes, pero esas cosas son importantes, ¿no? La gente que tenía dinero en otros tiempos contrataba gente para que solo cocine, porque cocinar implicaba traer la leña, la estufa, el fogón, la cocina, eso que el otro, No existe la conservación de alimentos. Hay que salarlos, ahumarlos o salarlos. Ya, conservarlos en sal, en confite también, en vinagre o en azúcar, si se trata de confituras, o ahumarlos, pero es la manera como se tiene que vivir. Entonces, todos esos detalles configuran una forma de pensar. Nosotros pensamos como pensamos ahora, y por ejemplo es una maravilla, a mí me parece divertidísimo, pero la verdad, yo lo veo en toda mi generación. Nosotros somos una bisagra mental, somos una bisagra que empezó su vida, su infancia, su juventud, viviendo con las cosas como nuestros abuelos vivían, con máquina de escribir, sin computadoras, sin internet. Nuestro cerebro se configuró como se configuró el de mis abuelos, o sea, quiero decir, el de gente de mucho tiempo atrás, que no tenían computadoras, no existía el internet, no existía la globalización, leían el periódico. Bueno, yo ya obviamente tenía televisión cuando nací, ¿no? Mi papá no, él por ejemplo se crió sin televisión hasta el año 58, que tenía 20 años, 21 tenía cuando vio la televisión. Pero nosotros ya, para no irnos tan viejos, en todo caso tan mayores, la gente de mi generación se ha criado hasta los 20 años, de 21, 22, 23, sin esas cosas. Y no crean, pueden reírse, pero nuestro cerebro no está configurado igual que el de los chicos de 20. No está configurado igual. Ha aprendido, ha aprendido, ha aprendido a usarlo. Ha aprendido todo esto, pero ha tenido que hacer una configuración mental, y a la hora de hacer la configuración mental, su visión del mundo también ha cambiado. Imagínense ustedes un mundo en el cual ya no existe nada de lo que nosotros ahora consideramos normal. Nada, nada. O sea, solo hay para ir a un lado, a pata o a caballo. Ya, o sea, ya pues. O sea, no hay nada. Entonces, ya, otra cosa importantísima también, ya seguimos con las cosas simples. El clima, el humano de otros tiempos. Ahora, siendo honestos, la naturaleza siempre gana, ¿ya? La naturaleza le importa un reverendo, y ahorita lo hemos vivido con la peste maldita, ¿no? Le importa un reverendo rábano lo súper maravillosos y avanzados que seamos, y a la hora que dice, viene el virus y se acabó. Viene el terremoto y se acabó, Dios mío. No, viene el terremoto, o sea, se dan cuenta, o sea, ya, estamos siempre, el humano por más que se las dé, siempre es inerme ante la naturaleza. Ya, eso ya es filosofía, ¿no? Está inerme. Pero digamos que antes era mucho peor, pues, porque a la hora la gente se moría de frío, la gente se moría de enfermedades que ahora no se muere. Un mundo sin antibióticos, piensen, un mundo sin antibióticos, un mundo sin vacunas, un mundo sin nada. Hay una cosa horrible, por ejemplo, espantosa, que mucha gente tal vez ahora no lo sabe o no lo piensa. La muerte por parto de las mujeres era aterradora, era espantosa. Para una mujer dar a luz era una prueba en la cual se le podía ir la vida con relativa frecuencia. Es horrible, es horrible. Pero no, ustedes no verán posiblemente posiblemente cualquier serie de época, digamos, van a encontrarse con que para una mujer dar a luz es un riesgo de muerte. En el Bastión yo hice una maldad con eso. Porque eso pasa, pues, porque eso pasaba. Mi bisabuela se murió de parto, mi bisabuela mamá, mi abuela materna, se murió a los 36 años dando a luz de una cosa que ahora en cualquier maternidad no le pasa nada. ¿Se dan cuenta? O sea, es terrible, pero es verdad. O sea, sí sucedía. Entonces, esas cosas configuran una manera de pensar muy distinta. La vida es como, ¿saben? Como que es en la época, es una cosa creo común a toda la historia de época, la vida es ahorita. O sea, las cosas como que tienen una inmediatez necesaria, tienen que tener una urgencia, porque el humano
no está seguro si mañana estará vivo. No está seguro si mañana le da una enfermedad y se muere en 4 días. No está seguro. La mortalidad infantil era una cosa aterradora, era aterradora. No sé, creo que de 100 niños nacidos, no sé si 30 o 20 llegaban a cumplir 5 años, 6, no lo sé bien. Pero quiero decir, entonces era como una urgencia la vida. Los proyectos a largo plazo eran como, wow, ¿no? Los humanos vivían, casi era un carpe diem, ¿no? Casi un vivir el momento, ¿no? Solamente los grupos más privilegiados que tenían acceso a la educación y al poder podían hacer planes a largo plazo. Estudiar una carrera, tener un oficio, tener una escalera social, vamos a hablar de castas, tener una carrera. Tener una carrera implicaba entrar a la educación formal, y para entrar a la educación formal necesitabas dinero y capacidades para tener cierta seguridad de que no te faltará comida, para tener cierta seguridad que así se caiga tu casa o se incendie, no te quedarás en la miseria. O sea, esas cosas eran raras, no eran comunes. Entonces, veámoslo también por ahí. La urgencia de la vida, la urgencia de la hora, las grandes, posiblemente lo que se considera más heroico, porque hay que considerar, yo entiendo que los conquistadores son todos, desde nuestro punto de vista, pues la tragedia griega, obviamente la tragedia total, ¿no? Vinieron acá y reventaron lo que había, yo entiendo eso. Pero visto del otro lado, la épica de los conquistadores es alucinante, porque finalmente era gente que se adentraba a un porvenir desconocido, que no sabía qué repámpanos había, y que pensaba que podía no volver nunca. O sea, su visión de riesgo, ¿verdad? Su esperanza era heroica, valiente, ¿no? Cuando vinieron acá reventaron todo y nos trajeron todos los virus, ya es otro tema, pero quiero decir, lo que quiero decir es que visto de su lado, las gestas de la conquista son como, wow, qué gente, ¿no? Que no tiene nada que perder también, muchos, ¿no? Muchos no tienen nada que perder, pero otros sí, ¿no? Cortés, ¿no? Toda esa gente es bien. Ya les hablé de la miniserie Cortés, ¿no? Que está en Amazon, que hicieron los españoles o los mexicanos, que es una, o sea, ustedes que están acá porque les gustan las series históricas, obviamente, es una clase magistral de lo que es el enfrentar mentalidades en una historia de manera muy pareja y muy bonita, el punto de vista de los mexicanos prehispánicos y el punto de vista de Cortés y su gente, ¿no? Es muy bueno, grandes guionistas. Quisiera gente que lo había perdido todo. Efectivamente, el grueso de los expedicionarios de la conquista eran gente muy pobre, muchos expresidiarios, mucha gente con hambre, que no tenía mucho que perder, evidentemente, que le daba lo mismo tal vez irse encontrar un lugar. Es una gesta masculina, ¿no? Evidentemente, es una gesta de hombres, ¿no? Las mujeres llegan en viajes subsiguientes, pero quiero decir, son esas cosas que tiene la especie humana, de la necesidad de encontrar un lugar en algún lado, ¿no? De ser parte de algo. El conquistador que se plegaba en una expedición era un hombre, como dices, que no tenía nada que perder, que no tenía nada, y quería un sitio en el cual tuviera iguales, tuviera pares, gente que esté en lo mismo que él. Eso es importantísimo, y eso es una cosa que mueve al humano siempre, en todas las etapas, en toda la historia, en todas las culturas. Entonces, a lo que voy es que entendamos la esperanza de vida. Dios santo, a mi edad ya estaban viejitos ya para morir. La gente se moría a los 50 años, 55, ya decían, está viejito, morirá, ¿no? A los 60 ya, una persona de edad avanzada. A los 70, a Matusalén. Ustedes saben que de acuerdo al calendario hebreo, Matusalén, en la leyenda de Matusalén, ¿no? De la Biblia, calculan que en verdad vivió 72 años Matusalén. Y ese es Matusalén, un señor de 72 años, que más viejo no puede ser, pero lógico, pues, ¿cómo vivir 72 años es una proeza, considerando que no hay antibióticos, o sea, no hay nada? Es realmente qué suerte, ¿no? O sea, llegar a esa edad, ¿no? Los cromañones vivían 25 años y eran ancianos ya de la tribu. Entonces, entiendan que eso es importante también. Una mujer a los 14 años, 13 años, ya se considera lista para tener hijos. Ya se la casan, tiene que reproducirse, se dan cuenta, porque posiblemente viva lo más 40, 42, 45, y esto es, si no muere de parto antes. Véanlo de esa manera. Entonces, la urgencia de la vida es bien importante para construir un personaje de época.
Si ustedes ponen, o sea, no es como ahora que ponemos una chica de 30 años. María tiene 32 años, está feliz, está estudiando, piensa que va a ser... No existe eso. María a los 32 años en una historia de época, o está ya solterona hace rato, o está casada y tiene 13 hijos, o no sé, o es monja, o trabaja en una taberna de pronto, lamentablemente, y morirá de una enfermedad venérea en 6 meses más. O sea, véanlo así, o de tuberculosis, o de cualquier basura. Es terrible, pero hay que entender que esas cosas determinan a los personajes, esas vivencias. La casta, la sociedad, obviamente, la época, las historias de época, no solo para el Perú, ¿no? En Europa, en cualquier cultura en verdad, viendo novelas turcas, uno aprende mucho, por ejemplo, de sociedad turca, ¿no? Dios mío, qué miedo, por Alá, qué bestia, qué sociedades tan rígidas, tan, ¿no? Son casi inamovibles. La movilidad social es un invento relativamente reciente, ¿no? Relativamente reciente. Es de las grandes transformaciones que nos trajo el siglo XVIII con la Revolución Francesa y todo eso. Eso es nuevo, eso es nuevo. El que nacía campesino, el que nacía era pobre, era porque no tenían acceso a la educación. O sea, el no tener acceso a la educación impedía que formas parte de un sistema. Eran excepciones rarísimas, rarísimas. Hay una excepción maravillosa, por ejemplo, en la historia del Perú, que es el mulato Valdés, que era un médico mulato, que por supuesto no fue a la universidad, no fue al convictorio de San Carlos. Aprendió medicina como oficio de dentista barbero. Era bien chistoso antes. Los dentistas eran barberos también. No sé por qué, no sé por qué hicieron esa combinación de ibas al dentista como que ibas al barbero y el dentista era la misma persona. No sé por qué se les ocurrió que sacar muelas y curar muelas era igual que afeitar, no sé. Bueno, la cosa es que Valdés, por ejemplo, era un médico mulato y era la excepción más rara del planeta Tierra. Y evidentemente solamente la gente del pueblo dejaba que lo atienda. Entonces, eso era muy raro. La movilización social, o sea, era como que nacías ahí, te pelaste. De ahí no saldrás. Por raza, por dinero, por clase social. La raza y la clase social evidentemente estaban, como siempre, absolutamente en esas sociedades latinoamericanas, muy entrelazadas, ¿no? A diferencia de sociedades europeas, en las cuales eso no es un problema. Ustedes ven cualquier película, no sé, inglesa, gringa, Downton Abbey, ¿alguien vio Downton Abbey, por ejemplo, que era una serie muy divertida que transcurría entre 1912 y 1925? Ahí la niña rica, linda, hermosa, la menor de la familia se enamora del chofer del auto, que es la gran novedad del auto. No, tienen un auto, son muy ricos, tienen un auto. Pero el chofer es tan rubio como ella, eso no es un problema. El problema es que sea chofer, ¿no? Que hay, ¿no? Qué inculto, pero se casa con ella y se vuelve un caballero porque no hay, ¿se dan cuenta? Ya, eso es una sociedad europea en la cual no hay ese problema. O Argentina, tal vez, pero América Latina en general no. El componente racial es una cosa que marca de una manera impresionante, impresionante. Ni qué decir con poblaciones como las poblaciones afro, o ni qué decir con otro tipo de poblaciones, ¿no? Que históricamente tienen esa tragedia, ¿no? O sea, el genocidio de la cultura afro en el mundo es impresionante, ¿no? Es impresionante. Secuestro y genocidio, ¿no? Que genera, hay una cosa que pocas veces se habla, o que la gente se hace la tonta o no lo piensa o prefiere no pensar, siempre se dice, pero la gente, los afroperuanos, por ejemplo, siempre son pobres, ¿no? Siempre son pobres, siempre son, nunca son, nunca pueden acceder, ¿no? A otro estatus, ¿no? Porque, como que tienen la culpa, y hay una cuestión muy concreta por esto. Es, de acuerdo, históricamente la población afro ha tenido que sobrevivir y nunca ha podido generar, o sea, no puede acumular riqueza. En la medida que no puedes acumular riqueza, no puedes tener más capacidades de progreso o avance en términos de entrar a una élite social, porque no tienes antepasados que te han dejado dinero, a diferencia de las élites de este país, que todas por acumulación, obviamente, han logrado ser las élites que conocemos.
¿no? Y como eso no es un taller de sociología peruana, no vamos a ahondar en eso, pero es tan simple como eso, es tan simple como eso. O sea, tú eres una persona de élite porque has acumulado capital, porque has acumulado fortuna, ¿no? Entonces, eso es una cosa, la clave. Entonces, no puedes decir, ay, pero qué barbaridad, ¿por qué nunca tienen plata, siempre son esto? ¿Por qué? Porque no hay cómo puedan. Evidentemente, las castas se organizan de acuerdo a cómo se organiza la familia. Y ahí entra una palabra que es totalmente lógica y totalmente imprescindible, que se llama patriarcado. El patriarcado, o sea, se organiza de manera patriarcal. O sea, en la cultura occidental, judeocristiana, en la cual estamos inmersos, es una organización patriarcal, en el cual todos los derechos y todos los privilegios y todo provienen de una línea paterna. Y entonces ahí vienen conceptos como, por ejemplo, algo como en la familia, como por ejemplo el mayorazgo. Ustedes saben esa palabra, el mayorazgo. ¿Qué es el mayorazgo? El mayorazgo era la maravilla que nos tocaba a nosotros los hombres primogénitos, ¿no? Cuando eres el mayor y primogénito y hombre, te ganaste, porque eras el que heredaba el patrimonio familiar y tenía mucho más poder sobre este patrimonio que el resto de los hermanos. El mayorazgo era vital. ¿Por qué creen que todos estaban desesperados en ese tiempo de que el hijo mayor sea hombre? Era la felicidad más grande. Entonces, eso es importantísimo. Los hermanos menores tienen destinos marcados incluso. En una familia de clase media, más o menos, en una familia con dinero, con medios, es importante que el mayor sea militar. ¿Por qué? Porque el militar maneja poder político. O sea militar, el segundo sea abogado, como los Robles, igualito. Sea abogado o esté metido en leyes o esté metido en la cuestión, digamos, de organización civil. Y el tercero, mira, que sea cura, ya no importa. Pobre. Si no quería ser cura, bueno, puede ser otra cosa también. En realidad podía ser, el tercero ya como que podían, sí, o sea, si eran muy fregados, lo metían a cura, si no, bueno, de repente puede ser otra cosa, artista no, ese no, pero eso no. Pero quiero decir, ya tenía un poco más de libertad, pero el mayor tenía un destino marcado y el segundo hijo hombre también. Y eso no era maldad, ¿comprenden? No era, voy a torturarlo, no, la vida, era la vida. Así como se considera normal, ustedes han visto El Bastión, se considera normal que negocien el matrimonio de la niña linda que tiene 15 años, porque ya está en edad de casarse, y simplemente conversen con el marido, que es un señor cuarentón, mi amigo Diego Lombardi, ¿no? Fachoso él, muy bien, con mucha plata, el personaje, y se acabó, ¿no? Y ella le dirán, y le dicen, mira, te conseguimos un novio. Hay que decir en honor la verdad que ya en el siglo XIX, digamos, era mal visto o no estaba bien que una mujer sea obligada a casarse. O sea, en realidad podía negarse. En realidad podía negarse siempre. O sea, Santa Rosa se negó a casarse. Le traían novios y dicen que hacía berrinche Santa Rosa, se portaba mal, tiraba la comida, hacía cosas para que los hombres dijeran con la loca no y se iba. Muy inteligente, esa chica Isabel era muy inteligente. Bueno, pero quiero decir, en todo caso, ya en 1800 por lo menos se exige el consentimiento de la mujer, ¿no? Bueno, que también es relativo, porque a la hora que está tan presionada la chica, a la hora que está, ¿me entienden? O sea, Dios mío, la presión social, la presión familiar, seguramente miles dijeron ya sin estar muy convencidas, ¿no? Pero en todo caso, se arreglaban los matrimonios. Para buena suerte, el matrimonio por ejemplo, de la pareja feliz del Bastión, ¿no? Del hijo mayor con Teresa, es feliz porque se encantan, se gustan, se conocen, ay, qué lindo eres. Yo creo que tenía que ver mucho también, hay otra cosa importante que también hay que entender, ya para acabar este ítem, la manera como se entiende el amor, el matrimonio, las relaciones. Es distinto eso también. El amor romántico, el amor así de, oh, flechazos, ¿no? La pasión, es algo que no implica, o sea, es algo que está bastante separado de la cuestión matrimonio durante muchísimos siglos. El matrimonio es entendido hasta tiempos recién, yo diría, recién como modernos, es un contrato básicamente, es una relación contractual. Incluso la literatura, por esa maravilla, la literatura medieval
la literatura de la Edad Media, ustedes han oído de los trovadores, el trovador que le canta a su dama y todo lo demás, ya, que estaba enamoradísimo de la dama. Octavio Paz tiene un libro, cuando quieran ustedes a estudiar el amor, que es un tema fascinante, si pueden, está barato, creo que está en edición popular en el Fondo de Cultura Económico hasta ahora, 35 soles, estará, no sé, un libro maravilloso de Octavio Paz, que se llama La llama doble. Es un estudio del amor, es una historia del amor, un estudio del amor. Y ahí Octavio Paz te dice muy claramente que el amor como lo entendemos hoy no tiene nada que ver como lo entendían en otros tiempos, obviamente, porque, por ejemplo, el trovador estaba enamorado locamente de una mujer normalmente casada. Casada. La pasión y el amor romántico y el amor así, ay, la quiero, la amo, la deseo, esto que el otro, y ella también, ¿no? Es como que una pasión que no tiene que ver con el matrimonio, es como es como la consagración del adulterio, pero un adulterio que no incluía el amor carnal. Es que es bien loco, ¿ah? Es que es una historia, es fascinante entender la historia del amor, la historia de las relaciones, cómo se entienden las cosas. Eso también es época, eso también es entender mentalidades. En, hasta no hace tanto era normal casarse como una cuestión contractual. Bueno, hasta ahora no hay gente que se casa como una cuestión contractual, obviamente, ¿no? Obviamente ya, ¿no? O sea, matrimonio por sin intereses o por lo que fuera ya. Pero quiero decir, era lo normal, era lo normal. Una mujer aquí ya tiene 15, debe casarse, busca un hombre de preferencia mayor porque tiene plata, ¿no? Entonces, es una cosa que hay que entender también que el matrimonio no implica necesariamente amor, amor como lo entendemos nosotros, enamorarte, oh, no, puede ser, para buena suerte sí, normalmente de pronto no. Y tampoco es que se veía como algo indeseable o malo, era lo normal. ¿Ya? Entonces nos hemos detenido bastante en esto de entender personajes. Miren cuántas cosas, desde la esperanza de vida que tienen, desde las comodidades o no de su casa, desde cómo se entiende la familia, cómo se entiende el amor, cómo se entiende el futuro. Entonces es bien complicado, por eso, crear personajes sólidos, ambientados en otros tiempos, porque necesariamente ustedes tienen que poder manejar esos conceptos. ¿Crees que es aceptable que a nivel de producción se tomen licencias? Ya, depende, nos vamos a lo primero que hablamos el primer día. Depende qué tan pegado seas tú a la historia y qué tanto quieras irte por la tuya, por la libre. Otra vez sacamos el ejemplo de Bridgerton. No es una serie histórica, es una serie que toma elementos de la época, por la ropa, por la dirección de arte, por todo, pero en realidad está pensado casi como una comedia juvenil de ahora. ¿No? Entonces, ya depende de lo que tú quieras, depende que, porque también, pues, si me haces, o sea, no puede ser Carmín en el tiempo de la Perricholi, ¿no? Te das cuenta, o sea, no puedes hacer una historia de chicas que son felices y la pasan bien y estamos en, ¿qué época es? 1800, no puedes poner, por ejemplo, estamos en 1912, acá, pues, estamos en 1912 y las chicas, a 18 años se van a pasear normal, felices, a una fiesta, solas y vuelven a las 6 de la mañana. ¿Qué es eso? No puedes poner eso, o sea, es una fantasía eso. De repente lo quieres poner, pero entonces tu historia en realidad es una historia contada, es una historia de ahora contada como ¿me entiendes? En 1800, en 1914, ¿no? Por ahí, claro, pone, mi abuela la casaron en 1900, la casaron a mi abuela. Sí, pues, la gente la casaban, a mi abuela también la casaron. A mi abuela también la casaron, mi abuela la casaron el año 29, 1929, con un militar. Ella tenía 15, él tenía 29 años, o sea, casi le doblaba la edad. Y nadie se le ocurrió que eso era, ay, qué jovencita y él qué mayor. Ni se les pasó por la cabeza. Ni se les pasó por la cabeza. 15 y 30, ni se les pasó por la cabeza. Entonces hay muchas cosas que hay que... Ya, y si quieren irse a un ejemplo ya más extremo y más terrible, por ejemplo, ya, si ustedes hacen una historia ambientada en Roma, ¿saben lo que hacen en Roma de los emperadores? Compran niños esclavos para regalárselos al niño, al joven de la casa para que se entrene sexualmente. Le regala al niño de 7, 8 años y para que juegue. O sea, ¿eso qué cosa es? Es la perversión pedófila más asquerosa del mundo, pero para ellos es normal. Lo que quiero que entiendan es que nuestro concepto de normal es bien distinto de acuerdo al tiempo en el que estamos narrando.
Entonces vamos a entrar a un tema bien paja, que es la verosimilitud, lo verosímil. La verosimilitud es lo que va a sostener también toda su historia de época, porque tiene que hacer que la gente se lo crea, se lo trae, o sea, le parezca, ajá, sí pues, o sea, que pueda crear una sensación de estoy viendo un mundo que no es el mío, que no es el mío, que se maneja de diferente manera a como nuestro mundo de hoy, y que sí pues suena real, suena como que así fue. Cosas a las que no juega Bridgerton. Nadie pues se le ocurre que la reina es afro, está jugando otra cosa. Sí, eso vendría a ser el equivalente o parecido a lo que en el teatro es el sí mágico con el Sí, público. sí, exacto. Okay. Exacto. En el teatro, por ejemplo, el teatro es una maravilla. ¿Saben cuál es la gran ventaja del teatro en relación a los audiovisuales? Que ustedes pueden, a ver, es una maravilla el teatro, ustedes pueden ambientar una historia en el teatro en la punta del Huascarán, ¿ya? Y solo necesitan tener unos actores que estén con ropita de escaladores, de andinistas, y un efecto de qué frío hace, y ya. En audiovisual no pueden, pues, ese es el problema. En el teatro tú entras en un estado de credibilidad durante el tiempo que entras a la sala del teatro. Es un espacio ritual, felizmente que ya volvió el espacio ritual presencial. Es un espacio en el cual tú entras y te sumerges en un mundo que sabes evidentemente que es una mentira porque está delante de ti, que están mintiendo, ¿no? Obviamente. Pero puedes estar en el planeta XJ23 en el siglo 99. Es una maravilla, ahí no importa nada, solo porque el público quiere creer dónde está. Por la convención del lenguaje escénico, la convención. Exacto, muy buena, exactamente, la palabra clave, la convención. Yo entro al teatro y me cuentan lo que sea en cualquier parte, en cualquier tiempo, y hay un escenario pelado y es mi amigo actor que acabando la función se va al toquín a comer un fideo conmigo, pero en ese momento es un monstruo asesino. ¿Se dan cuenta? Estamos jugando. El teatro por eso es eterno, ¿no? Porque es infantil, es un juego, es jugar de niñitos a yo soy, ¿no? Policía, tú eres esto, tú eres lo otro, yo soy astronauta, es un juego. Es igualito. Y no necesita nada más que nuestras ganas de creer el juego. El audiovisual no, maldición, por eso es tan caro, pues. Porque tú tienes que, Dios mío, tienes que producir una realidad que se vea verosímil, que se vea, sí, pues. No hay nada más triste, por ejemplo, que ya, yo sé que mi producción no es muy millonaria porque hemos tenido poca plata, pero pasa pues digna, ¿no? Está digna, pues está digna. Pero sería terrible pues que tuviera pues cartonazos, ¿no? Así sets ya así de, ay, no, Dios mío, me trajera la cortina de la abuela para hacer el vestido, esas cosas, ¿no? Ah, me olvidaba la ropa es importante en el personaje. La ropa determina, se me está escapando la ropa, cuando de la vivienda, la ropa, utensilios, vivienda, la ropa también determina el personaje. Piensen ustedes lo diferente que puede ser los vestuarios de la realeza de los siglos XVI, XVII, XVIII. Escúchenme una cosa, ¿por qué creen que la gente de mientras más dinero tenía se ponía la ropa más incómoda del mundo? ¿Por qué los caballeros y las damas tenían la peluca así, la ropa así, los tacos, las faldonas, las no sé cuántas? Había que vestir al rey durante un cuarto de hora, media hora. Por una razón muy simple. En la medida que tú demostrabas que no te importaba la comodidad, demostrabas que no tenías que trabajar. Piensen. Si tú eres una persona, estatus, si tú eres una persona, el pinche rey se demoraban una hora en vestirlo, Dios santo. ¿Ya? Una dama de la corte, ¿cuánto creen que tardaba el peinadete? ¿Cuánto creen que tardaba ponerse todas las capas de ropa de esto que el otro? O sea, que esos tacones, con esas faldas, Dios santo bendito, yo si camino 2 cuadras ya hasta caminar era difícil. ¿Por qué? Porque en la medida que tú no te importaba la comodidad, quería decir que no tenías nada que hacer más que lucirte. Y ergo, no trabajabas.
ergo, eras muy rico. ¿Cómo vive la gente de pueblo? Igual que nosotros, Dios mío bendito. Todo el mundo tenía un pantalón, las mujeres una falda, ¿ya? Una falda, pues usar la falda, ¿no? Una falda, una blusa, ¿ya? Los hombres teníamos igualito acá nuestra manga remangada, un pantaloncete, y a trabajar como bestia, porque la gente de pueblo tenía que estar cómoda. Obvio. ¿Quién trabaja vestido como Luis XIV? No se puede. Pero miren qué interesante ese detalle, ¿lo habían pensado? O sea, la ropa incómoda y ahora mismo también ustedes lo ven en nuestra época contemporánea. Mientras más incómoda es la ropa, tú piensas, esto es para gente que no sé, está tonteando, ¿no? Me está tomando el pelo. Claro, si lo que quiere es lucirse, simplemente se quiere lucir porque no le importa su comodidad, le importa ser un cuadro, ¿no? Entonces, vean cómo eso determina ya una manera de ser. Si tú eres la dama de la corte y tu agenda consiste en levantarme, hacerme el peinado, que me vistan las criadas, esto que el otro, maquillarse, ponerse el lunar acá, se empolvaban, se ponían un lunar, se hacían el esto que el otro, las 11 de la mañana, y ahí ya hay que almorzar, o sea, no había más que hacer. O sea, ¿se dan cuenta? Es una vida de ocio que no le importa más que eso, entonces pueden ser gente que viva muy incómoda. ¿Ya? Pero a la hora que una persona tiene que trabajar, no puede ser así. No existe. Bueno, entonces estamos en lo verosímil. Lo verosímil es aquello que, entonces vamos a entrar una cosa en paja, que son unos términos que hay que tener bien claros a la hora que escribimos época, que tienen que ver con, número uno, ¿qué es lo normal y lo común? ¿Ya? Lo normal, lo común. ¿Ya? Es lo mismo. Lo normal y lo común es aquello que se acepta sin cuestionamiento, sin problemas, en una época determinada. Lo normal en nuestros tiempos, felizmente, es que todas las personas estudien sin distinción de sexo. Eso es lo normal, ¿no es cierto? Lo normal. En otros tiempos no era normal. Ya. Lo normal en otros tiempos era que las mujeres no sepan leer y escribir, salvo que el marido sea buena gente o el papá sea buena gente y les deje. Entonces, eso es lo normal. Lo común, lo que nadie decía, qué barbaridad, no le enseñaba a leer a su hijo, a su hija. Nadie decía eso. Qué horrible, ¿no? Suena horrible, pero es verdad. O sea, es horrible, pero es cierto, ¿no? Lo normal es tener esclavos. Ay, me compré un esclavito el otro día en la feria. Sí, ¿qué tal? 13 años, está muy agilito, muy bonito. Ah, como me compré una laptop. Es normal. Comprar seres humanos es normal. Incluso matar sin sanción penal es normal. En el duelo, por honor, esas cosas que había. Les cuento que hasta mil, hay un código, me parece que en el código, no me acuerdo muy bien, pero me parece que hasta 1800 no sé cuánto, no vas preso si matas a tu mujer o al amante de tu mujer. O sea, esas cosas, ¿ven? Existen, se dan cuenta. Eso es normal. Ya. Y había otra cosa, aparte de lo normal en la época, que tú puedes utilizar en tu historia, que es lo aceptable. Es distinto. Es distinto. Ya no es lo común. Es aquello que puede ser, que puede suceder, y ya, pues, ¿no? Ay, qué excéntricos, ¿no? Mis esclavos saben leer y escribir. Pucha, qué loco, qué buena gente eres, ¿no? O sea, les he enseñado a los esclavos a leer y escribir. Wow, bueno, en fin, es aceptable, mas no es normal, comprende. Ya es una cosa que tu esposa lee novelas, wow. No lee solo el catecismo, lee novelas. Wow, qué liberal eres, ¿eh? Bien, bueno, pucha, allá tú, porque mujer que sabe latín tiene mal fin. Así decían, es un refrán de Ricardo Palma, ¿no? Mujer que sabe latín tiene mal fin. Dios santo. Mujer que sabe leer, que es culta, tiene mal fin, se llena la cabeza de pajaritos, de cosas raras. Dios mío, eso es, ¿se dan cuenta? Pero es aceptable, es aceptable. Eres un liberal, eres un tipo así con, oh, qué mente abierta, qué avanzada. ¿No? Es aceptable. No es común, es aceptable. Y luego viene otra cosa que es la verosimilitud propiamente dicha, que es que
puedes llevarla, o sea, puedes llevarlo aceptable también cuando escribes época. Puedes llevarlo aceptable hasta cierto límite y después de lo cual ya se vuelve inverosímil. Ejemplo concreto con el Bastión. Ese límite, estoy dando por hecho que han visto el Bastión o por lo menos han chequeado, ¿no? Yo creo que se entiende, ¿no? Porque sí fue diseñado este taller. El personaje al cual llevamos al extremo esto fue el personaje de Antonia Massonbé. Antonia Massonbé es un personaje que está al límite de lo verosímil. ¿Por qué? Creo que las conté la vez pasada, ¿no? Porque aprende a leer y escribir, es una mulata liberta. Que sea una mulata liberta, normal. Hay mulatas libertas por todas partes. Que sea una mulata liberta que aprende a leer y escribir, raro, pero aceptable. Que sea una mulata liberta que logra tener, bueno, es totalmente verosímil que sepa, obviamente, ser analista política, o sea, descubre su mente, descubre el mundo intelectual, descubre lo que es la cultura, el acceso a la cultura. Lo que sería inverosímil es que Antonia Massonbé fuera periodista llamándose Antonia Massonbé. Tiene que vestirse de hombre. Tiene que fingir ser hombre y así le va siendo ya mulato, un hombre mulato, ya era como hasta dificilón, pero pasaba piola. Si había un médico mulato, podían pensar que había un mulato que supiera escribir bien y todo. No era inverosímil del todo, pero por eso digo que llegamos ahí al límite, algo que un pasito más y cruzábamos el límite de lo verosímil y ya no te pases. Ya no puedes, Adrián Sendes, así no era, pues ya no me vendan tampoco ya una fantasía. Entonces lo que quiero decirles con todo esto es que hay una línea que no la pueden cruzar, porque si no se vuelve inverosímil y tu historia se cae, pues. Entonces han querido acomodar a sus necesidades dramáticas, forzar las cosas. Entonces siempre tienen que tener cuidado de entender esas tres claves, ¿no? ¿Qué es lo común y lo normal? ¿Qué es lo aceptable? Y que llega, y que no pasa nunca la raya que no se vuelve inverosímil. Porque esas tres pilares son necesarios para poder contar una historia que efectivamente el espectador, el público, se la coma, se la trae, así como se traga lo que ve en el teatro, se la come. En términos de trama estoy hablando, en términos de trama, también se la cree cuando ve un buen decorado, un vestuario, todo eso aplíquenlo a todo. Aplíquenlo a todo eso, ¿no? Al decorado, a la escenografía, a la utilería, todo eso, pero también a la trama y al personaje, creo que estamos hablando ahora, ¿no? El personaje, me lo creeré, pues, es verosímil. Sí, pues, así era antes. Y lo puedo refrendar leyendo las fuentes primarias o los estudios sobre esa época. Y vuelvo a repetir hasta la saciedad que todo va a depender del concepto que elijamos para contar nuestra historia, más o menos pegado a una realidad aceptada. Eso es clave. Y es una decisión que se conversa con producción, con los creativos. Es un acuerdo. Pero siempre tengan mucho cuidado con nunca pasarse el límite de lo verosímil. Hitchcock tenía que era un capo contando historias, tenía una figura muy bonita, ¿no? Que era el pensamiento de nevera, en términos españoles, pero pensamiento de refrigeradora, ¿no? Pensamiento de refrigeradora. Hitchcock decía, tengan mucho cuidado cuando los guiones terminen con pensamientos de nevera. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes van a ver una película, imagínense van a ver una película, ¿ya? Van a ver una película, ¡ay, qué paja la película!, ¿no? Acabó la película y, ¿no? ¡Ah, qué paja la película, qué divertida!, ¿no? Van a su casa, llegan a su casa, van a comer algo, abren el frigider para sacar un queso y de pronto dicen, oye, pero esto estaba raro, ¿no? O sea, es un pensamiento que le viene al espectador después que vio el espectáculo, después que vio la película, después que vio, que dice, oye, pero eso es una pachotada, es inverosímil. ¿De dónde se le ocurrió? Decía que eso era muy frecuente en los guiones que descuidaban la verosimilitud y la lógica, que más adelante el público se acordaba y decía, oye, ¿cómo me trae esto? Y era un defecto de guión.
Decía, eviten los pensamientos de nevera, eviten que el público, como que se tragó el cuento a las 2 horas, pero llegando a su casa fue a hacerse un pan y ¡ah! Me estafaron, ¿qué pasó? ¿Ya? Cosa que es imposible ahora porque hay streaming, cosa que es imposible ahora, ya no se puede tener pensamientos de nevera, porque ya ahora puedes ir recurrir a, no, mira, vas ahí lo ves de nuevo, pero estamos hablando de Hitchcock en tiempos en los cuales veías la película y ya no la veías más hasta Dios sabe cuándo, hasta que la reestrenaban en el cine. Bueno, y cuando yo era chico también, o sea, es que ustedes tienen que entender, cuando yo era niño, que tampoco es el Jurásico, más o menos, casi no había mamuts, pero tampoco es tanto, te perdías el capítulo de la novela y chao, nunca lo veías, jamás, adiós, nunca lo vi, no hay manera, no existió, desapareció, se fue en el éter, nadie lo guardó, o sea, era así antes, ya no es así, ya cambió, obviamente, pero en la idea de Hitchcock, esto siempre va a servir. Claro, hacen roche, o sea, claro, ahora ya no puedes, Dios santo bendito, yo he hecho cada pachotada en mis telenovelas en tiempos anteriores, que felizmente que no las han guardado para darse cuenta del roche, porque había unas fallas de continuidad, de cosas pachotadas, que ya nadie se acuerda, porque ya pasaron, pero ahora no puedes, la pachotada va a ser el meme durante 2 años. Pero bueno, eso siempre servirá. El consejo de Hitchcock será nunca te confíes en que la gente ya se lo trae en el momento, sí, seguro, pero luego va a decir, no, pues me engañaron, he sido vilmente estafado. Y con eso nos despedimos hasta nuestro jueves, que ya es el último día, ya toca lo que es el lenguaje de época, convenciones sociales, fórmulas, términos, estructura un poco también vamos a hablar, nos ha faltado estructura un poco. Muchas gracias, pásenla bien. Chau. Hasta el jueves. Gracias. Buenas noches. Gracias. Chao, Eduardo, gracias por todo. Chao. Luego. Chao.